¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Este es el primer video que vamos a hacer sobre probabilidad y estadística. Vamos a comenzar primero que nada con las definiciones. Vamos a definir lo que es probabilidad y vamos a definir lo que es estadística. Bien, como lo ven aquí, probabilidad, aquí estoy poniendo una de las varias definiciones que hay sobre probabilidad y también estoy poniendo una de las varias definiciones que hay sobre estadística. Cuando ustedes leen tanto la de probabilidad y la de estadística, leen las varias definiciones que hay, se dan cuenta que son muy similares y tienen, ya cuando las analizan con calma, sí, son muy similares y se parecen, ¿sí? Bueno, lo que estoy poniendo yo aquí para probabilidad es que la probabilidad propone modelos para los fenómenos aleatorios, es decir, los que se pueden predecir con certeza y estudia sus consecuencias lógicas. Viene de un vocablo que significa probabilidad, que significa predecir que sea algo probable, ¿sí? Por otro lado, la estadística ofrece métodos y técnicas que permiten entender los datos a partir de modelos. Es decir, eh, ya una vez que tengo datos, entonces ya los entiendo, ¿sí? De esta manera, el cálculo de la probabilidad es una teoría matemática y la estadística es una ciencia aplicada donde hay que dar un contenido concreto a la noción de probabilidad. Esas serían básicamente las dos probabilidades, las dos definiciones con las que me quedo. Bien, por un lado, la probabilidad tiene unas subdivisiones, como lo vemos aquí. Hay varios tipos de probabilidad: frecuencial, matemática, binomial, objetiva, geométrica, subjetiva, etcétera, ¿no? No las voy a leer todas, aquí vienen todas. Y por la parte de la estadística, digamos que hay dos subdivisiones básicas: la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿sí? Entonces, de aquí sí voy a definir cada una. Tanto de la estadística descriptiva se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Eso es a lo que se refiere sobre la estadística descriptiva. Y la estadística inferencial se refiere al estudio particular de una población con el fin de apreciar el comportamiento determinado de la misma. El proceso de estudio procede de una muestra con la finalidad de obtener de la misma las alternativas o probabilidades que pudieran ocasionar que el fenómeno se suscitara. Esas son las dos, digamos, subdivisiones tanto de la probabilidad como de la estadística, ¿sí? Ahora, de la estadística descriptiva, ¿qué se pasa a ver? Básicamente es lo primero que vamos a ver. Vamos a ponerlo así de esta manera. Primero vamos a ver la estadística descriptiva, de la parte de la estadística. Luego enseguida nos vamos, digámoslo así entre comillas, a regresar a la probabilidad. Y luego posterior cerramos el curso con la estadística inferencial, ¿sí? Entonces así es como vamos a manejar el curso. Primero vamos a ver, como quien dice, conceptos más, un poquito más específicos de estadística. Entramos a la estadística descriptiva, luego nos regresamos a la probabilidad y cerramos con estadística inferencial, ¿de acuerdo? Bien, vámonos entonces con lo que es la estadística descriptiva. Dice aquí que podemos describir los datos de manera o las variables para la estadística descriptiva hay variables cualitativas y variables cuantitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Las que hacen referencia a una cualidad, por ejemplo, el color de los ojos de una persona o el color del pelo. Esa es una cualidad. Pero la variable cuantitativa hace referencia a una medida que se puede medir, por ejemplo, la altura de una persona en centímetros o el peso de una persona en kilogramos. Eso se puede medir, no es una cualidad, eso se mide. Bien, ahora, tenemos también en la estadística descriptiva, como les dije, ya entramos a la estadística descriptiva. Como vemos aquí, vamos a ver varios parámetros estadísticos básicos. En la estadística descriptiva tenemos, vamos a decirlo así, tres medidas: las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición. Vamos a describirlas. Las medidas de tendencia central, denominadas así porque ofrecen información sobre el centro de conjunto de datos. Por ejemplo, la medida es una medida de tendencia o posición central, ya que el promedio nos ofrece un valor centrado del conjunto de datos.
¿Dónde podríamos decir que se encuentra el punto medio? En el centro, en la mitad aproximadamente. Otro ejemplo de medida de tendencia central es la mediana. Ahorita los vamos a escribir un poquito más. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión también, ¿cómo lo decimos? También son llamadas, bueno, vamos a dejarlo sin medidas de dispersión para no confundirlos. Son conocidas como medidas de variabilidad. Por ejemplo, la desviación típica es una medida de variabilidad, ya que nos dice si los valores de un conjunto de datos son muy dispares o no. Eh, Podrían ser otras medidas de dispersión, la variancia y el rango. Ahorita los vamos a ver a detalle. Y por último, las medidas de posición no son tan conocidas, pero se utilizan, sí se utilizan, ya un poquito más a detalle, se verá en otros cursos, en este no. Pero vamos a ver más cosas de la estadística descriptiva, más conceptos. Distribución de frecuencias. Hay tres tipos de distribución de frecuencias: la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Aparte también, cuando hablamos de estadística descriptiva, hay tablas y gráficos que tenemos para la estadística descriptiva. En el caso de la distribución de frecuencias tenemos la frecuencia absoluta, que es el número total de veces que se repite una observación. En ocasiones las observaciones se pueden presentar en intervalos. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya entremos a histogramas o a gráficos de barras. También tenemos la frecuencia relativa, es el número en porcentaje que se repite una observación o un conjunto de ellas. Y por último tenemos la frecuencia acumulada. Puede ser relativa acumulada o absoluta acumulada. Indica la cantidad acumulada hasta cierta observación. Repito, esto también lo vamos a retomar enseguida, ¿no? Más adelante. Bien, vámonos, como les dije, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de posición. Vamos a verlas un poco ya más a detalle. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Básicamente tenemos tres: la media, la mediana y la moda. Por su parte, las medidas de dispersión tenemos, vamos a decir, cuatro: el rango, la varianza, la desviación estándar o el coeficiente de variación. Y por último, las medidas de posición, que como no son tan utilizadas, o por lo menos no las vamos a ver nosotros, son los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles. Bien, vamos a ver unos conceptos, ya lo que es básico para entrar a las medidas de tendencia central. Vamos a ver unos conceptos, que es el de población. Como su nombre lo dice, población es un conjunto que representa todas las mediciones que nos interesan. Por ejemplo, todos los trabajadores de México, esa es una población. Todos los coches producidos el último año por una compañía, esa es una población. Todos los votantes de una elección es una población. Todos los estudiantes de un profesor de estadística o del profesor de estadística, esa es una población. Por lo que ven entonces, y lo vamos a ver más adelantito, la población puede ser infinitamente grande o pequeña dentro de todo, pero es la población, el total. Luego, hablamos de muestra. ¿Qué es una muestra? Bueno, una muestra es un subconjunto de mediciones seleccionado de la población. O sea, la muestra es un subconjunto de la población. Dice, si la población que deseamos estudiar es muy pequeña, es posible tomar las mediciones de toda la unidad en lugar de una muestra. Por ejemplo, si yo hablo de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Pénjamo, es posible, aunque son bastantes, son más de 1000 estudiantes, es posible tomar los datos de toda la población. Entonces, para ser más exactos y no incurrir en errores, mejor utilizo la población completa en lugar de una muestra. Dice, en la mayoría de las cuando se hace en la mayoría de los casos o el análisis de los casos, la población es muy grande. Pueden ser de miles o de millones. En este caso, es prácticamente imposible tomar esos datos, por lo que se usa una muestra. Ahora, tenemos lo que es el concepto de muestra representativa. ¿Cuál es la diferencia entre muestra y muestra representativa? Fíjense, dice, una muestra representativa es una muestra que tiene las mismas características de la población. Por ejemplo, si nosotros, como aquí pongo el ejemplo, si queremos hacer una encuesta sobre una elección presidencial y yo tomo
una muestra de un estado de la República donde gobierna el mismo partido que en la presidencia, por ejemplo, si yo tomo el estado de Tabasco, por decir, y de ahí saco la muestra, esa muestra va a incurrir en un error porque no es una muestra representativa, dado que la gran mayoría de los votantes en ese estado, pues como son del mismo partido en poder, del poder del gobierno federal, se dice que esa no es una muestra representativa, dado que la gran mayoría van a ser del partido en el poder. ¿Qué tendría yo que hacer para que sea una muestra representativa? Ah, tomar un conjunto de votantes, por ejemplo, hacerle la encuesta a los votantes, pero de todos los estados de la República. Así yo garantizo que la muestra tiene las mismas características que la población. Dice aquí, una muestra representativa es una muestra hecha de manera aleatoria o al azar. La muestra aleatoria nos asegura que cada subconjunto de tamaño fijo de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra, es decir, refiriéndonos al ejemplo de la encuesta para los votantes, si yo agarro del estado de Guanajuato, del estado de Tabasco, del estado de Michoacán, garantizo que va a haber votantes o van a ser votantes gobernados por todos los partidos, entonces ya es una muestra representativa, ¿de acuerdo? Bien, seguimos hablando de la estadística descriptiva, que serían ya los conceptos. Para saber el número exacto que estamos buscando, deberíamos de tener la información de toda la población, pero muchas veces no lo tenemos un aproximado. Como solo tenemos un acceso a una muestra, va a haber un error de estimación, que es la diferencia entre el valor real y el valor que obtuvimos de la muestra. Es decir, cuando agarramos una muestra representativa siempre va a incurrir un error, ¿sí? Dado que no tenemos el total de la población. Los métodos estadísticos que vamos a considerar nos ayudan a determinar exactamente la confianza de la inferencia. Ese es el grado de incertidumbre, ya hablaremos posterior de eso. Por ejemplo, si quiero ver unos productos defectuosos, mmm, tomo una muestra y no el total de la población. Por ejemplo, si yo hablo de una fábrica que produce tarjetas, si produce 10.000 tarjetas, para mí es imposible tomar mediciones de las 10.000 tarjetas, y lo que hago es tomo una muestra. Por consiguiente va a haber un error que se induzca, ¿de acuerdo? Bien, con esto terminamos el primer video. Nos vamos a ir al siguiente video, ya nos vamos a ir específicamente sobre las medidas de tendencia. Las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. También las medidas de dispersión son llamadas medidas de variabilidad. Eso lo vemos en el siguiente video.